Recientemente se confirmó que existe una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de facilitar y liderar al grupo delincuencial La Barredora, una célula criminal vinculada o que estuvo vinculada, al parecer, al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta información ha causado conmoción en la opinión pública por tratarse de la persona que ejerció el cargo durante el tiempo en que Adán Augusto López Hernández era gobernador de Tabasco, esto antes de ser secretario de gobernación de López Obrador. Varias cosas llaman la atención y una de ellas es el hecho de que la noticia fue dada recientemente en una entrevista por un general del ejército mexicano. Estamos hablando de Miguel Ángel López Martínez, que es el comandante de la 30ª Zona Militar allá en Tabasco. Según este personaje, López Martínez, la orden de aprehensión se emitió el 14 de febrero de este año, ya hace varios meses, aunque nos dice que el mismo día en que se libró la orden de aprehensión, el exsecretario de Seguridad de Adán Augusto salió del país desde Mérida hacia Panamá y hoy está prófugo con una orden de detención por parte de Interpol. Al parecer está en Brasil. Para entender mejor la trascendencia de este asunto, vamos a conversar hoy en el Octágono con dos reconocidos expertos en materia de seguridad. Estoy hablando de Javier Oliva y Eduardo Guerrero, quienes ya han estado en otras ocasiones en el Octágono y les agradezco mucho que estén con nosotros una vez más. Por favor, ayúdenme a entender de entrada qué es este grupo de La Barredora y cuál es su relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Javier, si quieres empezar, por favor. Muchas gracias, Hernán. Me da gusto estar en este programa con Eduardo Guerrero. La relación que hay es, justo como lo apuntabas en la introducción, una representación, si se puede utilizar el término, de nueva generación allá en el estado de Tabasco, en donde se enfrentó a una parte también de los remanentes de lo que quedaban de los Zetas, ¿no? Ahora que están prácticamente desmantelados. Entonces esa organización, la conocida como la Barredora, pues hoy varios medios de comunicación dan a conocer el crecimiento exponencial de delitos de alto impacto en el estado de Tabasco, considerando que el hoy prófugo exsecretario de Seguridad pues duró en el cargo 6 años, ¿no? Entonces esto pues evidentemente provocó que este grupo se asentara durante ese periodo. Gracias. Gracias, Javier. Eduardo, por favor. Mira, la Barredora es uno de los brazos armados de Cártel Jalisco que operaba en Tabasco, pero no solo en Tabasco, sino en una región del sureste mexicano. Es muy agresivo y justo en este último año, digamos, desde que se escindió Cártel de Sinaloa, han estado muy agresivos en términos de expansión y presencia criminal en todo el país, ¿no? Y en el caso específico de Tabasco, sí han generado una violencia tremenda porque se han enfrentado a varios grupos locales y esto ha incrementado de manera exponencial el homicidio en el estado, casi 300% de aumento el último año. Y el nuevo gobernador de Tabasco, que es un hombre muy impreparado en materia de seguridad, pues básicamente no ha sabido qué hacer, ¿no? Ya. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que haya sido un general del ejército mexicano el que comunica esta información. ¿Cómo se explican esto políticamente? Invitamos el orden, si te parece, Eduardo, y empecemos ahora contigo, por favor. Bueno, a mí me parece que el ejército tiene también como sus límites de paciencia y de tolerancia, ¿no? Yo creo que ya en esta nueva administración y con este gran impulso que ha tenido la seguridad en términos de confrontar a los cárteles más directamente y este récord de detenciones que hay y además la baja muy sensible de los homicidios en varias regiones, yo creo que este general, yo no conozco también como Javier la vida interna del ejército mexicano, pero me imagino que este general un poquito
viendo, pues como también comentó otro funcionario, la podredumbre que ya había en Tabasco, quiso apuntar sin titubeos y con mucha franqueza lo que estaba pasando y apuntar esta corrupción y esta cooptación de este mando por parte de la barredora, ¿no? Yo me De pregunto si Jalisco. acaso, yo me pregunto si acaso no fue una manera de evitar que esto se leyese como una, pues como una disputa interna dentro de la propia 4T, por lo que significa Tabasco, por lo que han sido los pleitos entre Javier May y Adán Augusto, si algo de eso hay, o quizás sea algo menor y no tenga demasiada importancia y yo le esté dando demasiada una lectura que no tiene. ¿Cómo ves tú el tema Javier? Esta información ya era pública. Es De hecho, verdad. cuando se filtraron algunos documentos de origen militar, ahí venían varias tarjetas en donde se hablara claramente, de manera señalada, que el entonces gobernador le estaba entregando a una organización criminal, ahora sabemos que se llama La Barredora, las principales posiciones en términos de la Procuración de Justicia y también, obviamente, en materia de seguridad pública. Entonces, esta información ya se conocía. Y por el otro lado, como lo apuntaste, Hernán, en la introducción, pues ya esta orden de aprehensión, liberada ya formalmente durante el mes de febrero, pues de alguna manera ya era público. Yo no le daría esa interpretación respecto de que tuviera algún otro sesgo, sino pues a mí me parece que todavía más interesante sería el posicionamiento del hermano del expresidente como secretario de gobierno. Gracias. Totalmente, claro. Algunos ya se refieren a este personaje, Hernán Bermúdez, como el García Luna de Calderón. ¿Cuál habría sido el papel de este personaje y hasta dónde, digamos, el gobernador del estado, que entonces era Adán Augusto López Hernández, es políticamente responsable por la conducta de uno de sus subordinados? Empecemos ahora contigo, Javier, si te parece. Bueno, evidentemente a nivel de los estados de la República, pues el responsable del estado, pues propiamente es el ejecutivo estatal, ¿no? Entonces es de acuerdo también eso por un lado. Y por el otro lado, aunque ya pasó mucho tiempo, pero lo más cercano que tenemos para el análisis internacional de la criminalidad, que son los protocolos de Palermo del año de 2000, en una de las tres características para que pueda subsistir el crimen organizado, una de ellas, una condición básica, es la colusión, complicidad u omisión del poder político local. De otra manera, de acuerdo a estos protocolos, también esto mismo lo sostiene Gaetano Mosca en su libro muy famoso que se llama ¿Qué es la mafia?, en donde justamente la posibilidad de que estas organizaciones se puedan desarrollar lo hacen con base justamente en la relación que establecen de cualquier tipo con el poder político local. Gracias. Eduardo, gracias, Javier. Eduardo, ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿Me podrías como sintetizar otra vez rápido esa pregunta, Hernán? Sí, es decir, se refieren a Hernán Bermúdez como el García Luna de Ah, Calderón. Mi pregunta es si Adán Augusto es políticamente responsable por la conducta de este subordinado, si el símil hace sentido, en fin, por ahí va. sí, yo creo que sí, aquí hubo una falta de cálculo de Adán Augusto, quizás la soberbia. En ese momento, Adán Augusto dejó el Estado por la Secretaría de Gobernación y pues yo creo que nunca pensó que este asunto iba a tener en el futuro, iba a explotar de la manera que explotó ahora, iba a tener esta reverberancia, ¿no? Y subestimó. Y yo creo que no atendió tampoco oportunamente el asunto. Y ahorita, pues sí es un asunto muy delicado para el propio partido Morena y su discurso, para la congruencia con la que quiere manejarse la presidenta Sheinbaum. Yo creo que sí, este es un momento que quizás sea de quiebre importante. No creo con el presidente López Obrador, pero sin duda aquí va a haber un quiebre, me parece, con Adán Augusto por parte de la presidenta de la República.
Claro. Ahora, hay un punto que me parece que no podemos pasar por alto y es el hecho de que Guacamaya Leaks dio a conocer que en algunos informes de inteligencia se mencionan conversaciones entre delincuentes de este grupo de la Barredora que se refieren directamente al gobernador de entonces, Adán Augusto López Hernández, como un aliado de este grupo delictivo, del líder del grupo en particular. De hecho, hay circula una cita donde al parecer se refieren a Pantera, que entiendo que es el líder de la barredora, y dicen, Pantera está con el gobierno, está con el gobernador. Bueno, esa es la cita, esa es la información que se dio. Ahora, ¿qué tan en serio podemos tomar este tipo de filtraciones de supuestos informes de inteligencia y qué tan en serio tendríamos que tomar esta información, Eduardo? Mira, yo creo que muchos gobernadores en México tienen una comunicación muy fluida con los cárteles y la tienen con fines de administrar el problema. A veces, obviamente, se la delegan a los secretarios de seguridad, pero dependiendo de la escala de la presencia criminal y de cómo se manejan los capos, a veces exigen algún tipo de comunicación con el gobernador. Me parece que Adán Augusto quiso tener ese contacto. No estaría yo seguro que Adán era parte de la organización solamente por algunas conversaciones. Yo creo que para fines de gobernabilidad y de carácter político, los quiso tener cerca y no confrontarse con ellos para generar una crisis. Pero pues sí, me parece que también fue un error también de estrategia del propio Adán Augusto que ahorita pues le va a salir muy caro políticamente. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Indudablemente que estamos en un momento, como bien apuntaba Eduardo, en donde la posibilidad que tiene la presidenta, sus competidores en la encuesta presidencial interna de Morena, todos están en posiciones de primer orden, para empezar, dos de ellos al frente de las respectivas bancadas en el Congreso de la Unión. Entonces me parece que es el momento, o quizá se dé la oportunidad para comenzar a un proyecto político más identificado con sus causas. Lo estamos viendo ayer, simplemente. Ustedes saben que se aprobaron 11 ordenamientos jurídicos que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en su edición vespertina, lo cual desde mi punto de vista marca un claro contraste sin ser ruptura, por lo menos en materia de seguridad pública notablemente, ¿no? Entonces, me parece que con esta situación política, con la coyuntura, también la presidenta estaría en condiciones de poder marcar un antes y un después en su todavía temprano sexenio. Les hago una última pregunta, les pido si pueden responderme en 30 segundos. ¿Creen ustedes que esto va a debilitar políticamente a Dan Augusto, que ocupa pues una posición estratégica como líder de Morena en el Senado de la República, Javier? Desde luego que sí, la prueba está en que no ha salido a dar ningún posicionamiento y es más sus propios compañeros de bancada, aunque ya le han expresado su apoyo, que me parece un poco precipitado, no ha dado ningún posicionamiento. Me parece que es una clara muestra de la situación compleja por la que está políticamente atravesando. Eduardo, Sí, yo creo que aquí se acaba la carrera política de Adán Augusto. Yo creo que va a así de continuar sin plano. duda en el gobierno, en alguna posición. A lo mejor hasta le dan algún consulado, alguna embajada o le dan algún órgano desconcentrado, descentralizado, pero definitivamente aquí ya las aspiraciones políticas que tenga Adán Augusto en este sexenio terminan, en mi opinión. Qué fuerte. Pues les agradezco mucho, Eduardo Guerrero, Javier Oliva, por esta participación en el octágono. Nos dejan las cosas mucho más claras y sin lugar a dudas, pues habrá que seguir dándole seguimiento a este tema. Gracias, de verdad. Muchas Saludos. gracias. Encantado, Hernán. Un Hasta abrazo. luego. Nos vemos, Lalo. Hasta luego, Hernán. Nos vemos, Gracias. Javier. Abrazo.